Yo en esta mañana tengo una palabra, querido hermano y hermana, que el Señor ha puesto en mi corazón y quiero que la reciban en el Espíritu, porque creo que es una palabra para la iglesia de todos los tiempos, pero más para la de ahora, más para la de ahora. La de ahora que está pasando por momentos de dificultad, por muchas cuestiones de pensamientos, de filosofía, de herejías, de modas, de modelos, de ciertas cuestiones, ¿no? Yo creo que es una palabra que a mí me ha vuelto a avivar en cierta manera mi corazón, porque siempre la palabra de Dios te llena, te habla, es Dios, es el Espíritu hablando a tu corazón, y cuando tú tienes un oído fino que lo que quiere es escuchar la voz de Dios, y yo le pido continuamente al Señor, que yo pueda tener un oído que escuche tu voz, ¿no? Que tenga un oído sensible a tu voz, ¿no? El Espíritu te habla de una u otra manera, ¿no? Con que yo quiero que tú tengas ahí la palabra abierta por el libro de Apocalipsis, Quiero compartir en esta mañana un texto ahí en el libro de Apocalipsis. Que el Señor, hermano y hermana, bendiga tu corazón, que tengas un corazón preparado, como esa buena tierra que dé fruto a 100 por uno, y esta palabra pueda hablarte y pueda traer refrigerio, restauración, renovación, pueda traer alegría, compromiso a tu vida, y por eso solo pedimos al Señor en el nombre precioso de Jesús, y hay algo en esto que te estoy compartiendo, hay algo que mueve el mundo, hay algo que mueve el mundo. El universo, como sabéis, tiene leyes impuestas, dirigidas, fundadas por el Dios eterno, por el Todopoderoso. Y nosotros también como humanos tenemos nuestras leyes, ¿verdad? Poderes que nos dirigen de una u otra manera. Hoy podemos ver poderes que dirigen a los seres humanos, y podemos nombrar varios, ¿verdad? Podemos nombrar el poder político, podemos nombrar el poder religioso, podemos nombrar el poder militar, pero se dice que quien tiene realmente el poder no es tanto el que tiene más fuerza, sino el que tiene el poder económico, el poder económico. La economía mueve el mundo, por lo tanto el poder económico tiene la fuerza de mover y comprar a los otros poderes, en el poder económico. Pero yo creo, queridos hermanos y hermanas, que hay un poder mayor que todos estos, y es el poder del amor. Si te das cuenta, el poder del amor ha conquistado reinos, grandes imperios, se han cruzado mares, se han dado vidas, se han quitado vidas por amor. Sin amor, querido hermano y hermana, no se avanza, porque el amor te impulsa. El amor es impulso en los corazones de los seres humanos. El Señor dijo que en los últimos tiempos, Mateo 24, dijo que el amor de muchos se enfriará. Fijaros por un momento si se amaran de verdad, con amor de Dios, si se amaran los ucranianos y los rusos.
Fijaros por un momento si con amor puro, sincero, se amaran los israelitas y los palestinos. Fijaros por un momento si Estados Unidos y otras naciones poderosas dejaran de vender armamento para dar muerte a seres inocentes. Fijaros por un momento, hermanos, lo que es el amor de Dios. Y quiero decir que todas estas naciones que he mencionado, de una u otra manera, todas creen en Dios. Alguna de ellas se erige como cristiana. Como cristiana. El amor es demasiado importante, querido hermano y hermana, para que se pierda. Querido hermanito y querida hermanita, el amor es demasiado importante para que se pierda. Y si se ha perdido, hay que recuperarlo. ¿Amén, hermanos? Por eso dice el Apocalipsis capítulo 2, quiero leerte este texto, en el verso 1. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén, hermanos. Aleluya. ¿Está siguiendo la lectura? ¿Ha seguido la lectura? El libro del Apocalipsis, querido hermano y hermana, llevando este pensamiento que tenemos en este día, es un libro lleno de símbolos, como sabéis, como dice su nombre, de revelación, algo como un velo que se descorre a algo que está oscuro, quiere decir en el griego. A menudo escuchamos algún comentario de que las 7 iglesias simbolizan 7 eras, 7 dispensaciones o periodos sucesivos de la iglesia. Podemos decir, así lo creo yo, que soy dispensacionalista. Creo que la carta está dirigida, como lo sabemos, a Efesios, a la iglesia de Efesios, y representa este periodo o el periodo apostólico. Como sabéis, las otras 6 iglesias, la de Esmirna representa el periodo de las persecuciones, la de Pérgamo habla de la corrupción de la iglesia, Tiatira simboliza el auge y la supremacía del catolicismo, Sardis representa la era de la reforma, Filadelfia describe el periodo de énfasis misionero y evangelístico, y la Odisea representa el periodo de la apostasía de la iglesia. Pero Éfeso tiene varias cualidades específicas. Trabajan mucho, han trabajado mucho, han tenido paciencia, han sufrido, pero el Señor les recrimina algo, y es que han dejado su primer amor. Cuando ya en la epístola de los Efesios, Pablo reconoce que es una iglesia amorosa. Pero algo ha pasado que en el transcurso del tiempo han dejado su primer amor. Hay una triple
aplicación, ¿verdad?, de lo que se enseña en las 7 iglesias. La primera es una directa a las iglesias evidentemente originales, a las cuales se escribieron en aquel momento, de una manera cronológica, literal. El Señor le escribió a aquellas iglesias, pero también una aplicación universal a las congregaciones cristianas a través de los tiempos y de los siglos hasta el día de hoy, pero también una aplicación personal, porque la palabra de Dios no vuelve vacía nunca. Es una palabra de aplicación personal a cada corazón de cada hijo y de cada hija suya. Hermanos, empieza el Señor diciendo que le escribe, ¿verdad? Le escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Éfeso era una ciudad, una de las más grandes de la provincia romana en Asia. Era la capital de esa provincia y un próspero centro de negocios y de comercio. Éfeso era una ciudad muy importante, era una ciudad muy importante. Éfeso era el centro de la adoración a la diosa Diana. Tenía un gran templo y era el lugar del gran templo de esa diosa. El templo era considerado como una de las 7 maravillas del mundo en aquel tiempo. Aquellos que recibieron provecho financiero de la adoración idólatra estaban en la primera fila de gente poderosa y económica. Éfeso era una ciudad libre, una ciudad muy libre. Era permitido por el Imperio Romano el funcionamiento de su propio gobierno. Tenían magistrados, senado y una asamblea popular. Pero a pesar de toda la oposición en aquellos momentos que había en aquel lugar, la obra del Señor y el Evangelio prosperó. Y allí fue fundada una preciosa iglesia en la ciudad de Éfeso, la cual llegó a pastorear, como sabemos, Timoteo. Una iglesia fuerte de una manera establecida. Una iglesia la cual tiene que enseñar de una manera tremenda el poder eterno del Señor, lo sublime de que el Señor nos ha adaptado, nos ha escogido, que estamos sentados en los lugares celestiales junto con Cristo. Una iglesia tremendamente teológica, amorosa, poderosa, que quería vivir bajo una sana doctrina y bajo el poder del Espíritu Santo. Una iglesia que trabajó muchísimo. Dice la palabra arduamente, es decir, de una manera vigorosa, calurosa, enfática, haciendo énfasis en el trabajo. El que tiene las 7 estrellas a su diestra. Aquí Cristo se identifica como aquel que sostiene firmemente a esas estrellas, ¿verdad? Es decir, quizás a los pastores, profetas o mensajeros de las iglesias. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro. La idea de esta figura es que alguien se mueve vigilante y ejerce control, poder, autoridad sobre la iglesia. Se destaca esa autoridad de Cristo en medio de la iglesia. Autoridad de señorío, de protección y de socorro sobre aquellos que están bajo su dominio. Aleluya. Una iglesia poderosa. Y el Señor se lo va a decir muy claramente. Le va a decir en el versículo 2 y verso 3, yo conozco tus obras. Amén. Querida iglesia, querido hijo, querida hija, querido hermano, querida hermana, querida alma, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, los has probado y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado. El Señor alaba a la iglesia. Aleluya. El Señor alaba a la iglesia. Lo primero que hace el Señor es alaba a la iglesia por ser una iglesia trabajadora, por trabajar por su causa, por amor de su nombre. La actitud del fiel Hijo de Dios hacia la obra en el reino, la extensión del reino, la meta, la extensión del reino, por encima de todas las cosas. Jesús dijo que hacer la obra del Padre era su comida. Juan capítulo 4, hablando, ¿verdad?, con la samaritana. Mi comida es la obra de mi Padre, que extienda el reino de los cielos, que predique el evangelio, el arrepentimiento de los pecados.
Y luego exhortó, versos 35 y 37, exhortó a sus discípulos a tener la misma actitud. Ved ya los campos que están blancos para las ciegas. Trabajad por la obra. Pablo escribió en Gálatas que no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Se presenta al Señor con un conocimiento pleno y total. Ellos habían hecho no tan solo un simple trabajo, sino habían realizado un esfuerzo que produce agotamiento. Habían trabajado arduamente. Hermanos, fueron alabados también por su paciencia. Los alaba, ¿verdad?, por ese trabajo, por esa obra, pero dice que los alaba por su paciencia. Dice, tu arduo trabajo y paciencia. La paciencia es una necesidad absoluta en la vida cristiana. Es nombrada como una de las cualidades de la madurez en 2 de Pedro capítulo 1. La paciencia es algo vital para la vida de los creyentes. Los hebreos tuvieron paciencia. Los gálatas habían corrido bien, pero estaban siendo estorbados. Y Pablo dice que tuvieran paciencia. Si no tenemos paciencia, no vamos a recibir lo que Dios tiene para nosotros. Porque tú abandonas antes. El que no tiene paciencia no espera, se va. Es como cuando tú esperas algo y ves que estás tardando y no lo esperas lo suficiente. Y un minuto después de tú irte llega. Pero te has ido antes y no lo has conseguido porque no has tenido paciencia. Santiago, el apóstol Santiago, en el capítulo 5, enseña que el labrador planta sus cosechas y luego, evidentemente, tiene paciencia mientras espera el fruto precioso de la tierra. Aleluya. El otro día hablaba con un hermano y me decía que había hecho un pequeño huerto en su finca y que había puesto ahí unas cañas, que había puesto unas tomateras, había puesto la simiente. Seguramente este hermano que está aquí en esta mañana para la gloria de Dios, seguramente no puede recoger los tomates de un día para otro. Tiene que tener paciencia. Los tomates no salen de un día para otro. Tiene que tener paciencia para recoger el buen fruto. El no esperar su cosecha al día siguiente. Por eso el apóstol Santiago concluye diciendo, tened vosotros también paciencia. Aleluya. La iglesia de Éfeso fue alabada por su paciencia. Había sufrido muchas dificultades, pero permaneció fiel en la obra del Señor. Aleluya. Fueron alabados por su sanidad doctrinal. Dice que no puede soportar a los malos, a los falsos apóstoles, a los profetas que estaban allí. Los efesios no toleraban el peso de la carga de los falsos maestros. Esos maestros eran herejes o falsos apóstoles que fueron probados con el propósito de determinar la calidad y el modo de pensar de ellos. El resultado fue que ellos, la iglesia, dijeron, son mentirosos. No estaban solamente trabajando de una manera, sino que estaban interesados en lo mejor para la iglesia, para el crecimiento espiritual de la iglesia. Ellos se cuidaban de que todos aquellos que se acercaban para enseñar y venían con esa frase, así me ha dicho el Señor, fueran verdaderos. Ellos filtraban y lo filtraban todo por la palabra de Dios, por la doctrina. La iglesia en Éfeso no fue engañada con palabras inmaculadas, buenos discursos. Ellos conocían la sana doctrina. Ellos conocían la palabra de Dios. Es lo que dice el texto. El que tenga oídos para oír lo que dice el Espíritu, que lo oiga. No es solamente importante que estemos en la obra, trabajando en la obra, sino que estemos en la obra de una manera
escritural, con conocimiento de lo que Dios dice, porque toda palabra es inspirada por Dios y es útil para preparar al hombre para toda buena obra, dice el apóstol Pablo. Hermanos, no es solamente importante que estemos en la obra, sino que estemos de una manera escrituralmente posicionados. No deberíamos llegar a sorprendernos de que muchos declaren ser profetas y maestros y que muchos aquellos que declaren aún que echan fuera demonios, pero Jesús, el Señor, les tenga que decir: apartaos de mí, hacedores de maldad, porque nunca os conocí. La forma de asegurarnos es probando toda doctrina práctica por el modelo que Él nos ha provisto, que es la palabra de Dios. Y la iglesia de Éfeso, querido hermano, querida hermana, estaba en ello. Estaba en ello. También tenían algo muy bueno, y que sobresale de una manera especial porque era algo incluso divino, porque se asemejaban a aquel que estaba escribiendo y estaba dictando, que era el Señor, que dice de que ahí el verso 6, pero tiene esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Es decir, que en cierta manera había una comparación ahí divina del Señor mismo. Algo que brotaba del Señor, ellos también lo tenían. Aborrecían las obras de los nicolaitas. Bueno, nos hemos preguntado muchas veces, ¿verdad? ¿Quiénes son estos nicolaitas? A la iglesia se les reconoce por aborrecer las obras de este grupo, las prácticas que ellos tenían, quizás prácticas muy liberales, de uniones libres, ya se estaban dando en aquellos momentos. El origen de los nicolaitas es un poco oscuro, se piensa que eran parte integrante de un grupo dirigido por un tal Nicolás, prosélito de Antioquía. También puede ser un grupo que saltaba a los profesionales del ministerio e iban ganando dinero de un sitio para otro profetizando y enseñando. Pudo ser una secta gnóstica que mezclaba creencias judías con filosofías griegas y pretendían dividir en castas al pueblo de Dios. La cuestión es que tenían unas prácticas que eran malvadas y la iglesia los aborrecía como los aborrecía el Señor. Queridos hermanos, ¿cuántas veces pasamos por alto pecados ajenos e incluso somos cómplices? ¿Cuántas veces nos sentamos y participamos de obras insanas, malvadas? ¿Cuántas veces por quedar bien no declaramos un pecado y los escondemos? La iglesia de Éfeso estaba fiel en cuanto a su vida, a su obra, a su trabajo. Pero quiero deciros algo, no era perfecta. No era perfecta. Habían dejado su primer amor. Y el Señor viene con una reprimenda. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La iglesia de Éfeso, queridos hermanos, era muy trabajadora. El resumen que hemos hecho de manera rápida, muy trabajadora. Tenían paciencia, no soportaban la maldad, discernían la gente falsa. La doctrina falsa la rechazaban y expulsaban a quien quisiera practicarla. Probaban y tenían buen juicio entre lo verdadero y lo mentiroso. Era una iglesia sufrida, paciente y trabajadora arduamente. Pero habían dejado su primer amor. Yo no sé tú, querido hermano y hermana, pero si tú eres de los que lee de manera seria la palabra y estás dispuesto a oír la voz del Espíritu, Dios te está hablando. Dios te está hablando y Dios me está hablando a mí. Y Dios le habla a su iglesia. Hay una fuerte
censura, exhortación, ¿verdad?, de parte del Señor. El texto, hermanos, hay estudiosos que dicen de que no aclara si se refiere al amor a Cristo o al amor entre los creyentes, al amor entre los hermanos. Ahora miraremos. Yo tengo mi propia opinión, evidentemente, que la voy a compartir, no mi propia opinión, mi propio discernimiento a través de las Escrituras, ¿no? Has abandonado ese amor que te definía como cristiano. Nos recuerda esto un amor triste, que hay una vida triste, apagada, un corazón que se ha enfriado, un amor que se había enfriado a pesar de la pureza doctrinal y del trabajo arduo. Ellos eran muy rectos en sus creencias, pero se habían vuelto fríos, desenamorados, y su amor en definitiva se había enfriado. Así ha sido dicho con certeza que la medida del amor de uno está en lo que él está dispuesto a dar y a hacer. Yo me imagino aquella mujer viuda que entrega solo lo que tenía, que era una moneda. Era porque tenía un verdadero amor. Aquella mujer que dice el Señor que se le perdonó mucho, amó mucho porque se le perdonó mucho. Quizás podemos ver en el lado contrario a ese joven que llegó corriendo delante de Jesús, pero su amor no era un amor sincero ni profundo. Pero el amor de los efesios había sido profundo y celoso con las cosas del Señor. El buen ejemplo de su amor lo hizo la palabra de Dios, que crecieran y se desarrollaran como una iglesia preciosa y poderosa en la palabra. Pero hermano, con el paso del tiempo, este amor se había enfriado hasta desaparecer. Habéis dejado vuestro primer amor. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible esto? Quizás tú que estás sentado aquí o sentada dirás, yo vivo en el primer amor. ¿Seguro? ¿Segura? A veces el enfriamiento apenas se nota. Es un proceso lento, muy, muy, muy lento. Mucho trabajo, falta de tiempo, poco compromiso, poca oración, las cosas no marchan bien, poca aplicación a la palabra de Dios en obediencia. Poquito a poco se van metiendo esas pequeñas zorras que son las que minan la viña. El creyente puede abandonar su amor hacia el Señor, pero quiero decirte en esta mañana que el amor del Señor nunca se aleja de nosotros. Cristo nos ama no por lo que somos, sino a pesar de lo que somos. El amor de Dios contigo y conmigo es verdaderamente asombroso, porque Él dice que aún nosotros siendo infieles, Él se mantiene fiel. Pero ellos habían dejado su primer amor. Ahora después de estos años, una segunda generación de la iglesia, literal, de aquel momento, 40 o 45 años después que se hubiera desarrollado esa congregación, después de su establecimiento, después de su celo ardiente, había hervido un fuego que estaba hirviendo, pero que se había enfriado hasta el activismo y el formalismo. Y más estaban yendo simplemente a través de la actividad y de la religiosidad. Alguien ha dicho que el verdadero cristiano no consiste en recordar el amor pasado, sino en mantener el mismo amor ardiente a Cristo desde el primer día. El amor del cristiano hacia el Señor debe ser siempre nuevo. Cuando el cristiano carece de amor hacia Cristo, se torna sin alma
está muerto. Y ahora te digo yo en el nombre del Señor, ¿sabéis por qué? Porque el amor de Cristo, el amor a Cristo, se demuestra amando a los hermanos. El apóstol Juan dice en su primera carta, capítulo 4, verso 20, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a quien no ha visto? Por lo tanto, querido hermano y hermana, querida iglesia, yo creo que este abandono del amor, esta frialdad en el corazón, no es de un momento a otro, sino que poco a poco va calando en los huesos. Y cuando te das cuenta, ya no amas a Cristo como al principio, porque no amas a tus hermanos como los debes de amar. Por lo tanto, es una consecuencia. Todos lleva lo suyo. Haces cosas, trabajas en la obra, tienes alguna actividad, trabajas arduamente, pero no haces lo más importante, amar a tus hermanos. Porque amar a tus hermanos es amar a Cristo. Porque si no amas a tus hermanos a quien ves, ¿cómo vas a amar a Dios a quien no ves? Podemos, querida iglesia, estar engañados, Podemos estar engañados. Podemos amar las cosas de Dios y no amar a Dios. Podemos amar la obra de Cristo y no amar a Cristo. Podemos venir a la iglesia y ser parte del cuerpo de Cristo y no amar a los miembros del cuerpo de Cristo. Algo había pasado en la iglesia de Éfeso, que habían perdido su primer amor. Ante esto, querido hermano y hermana, hay solución, como todo. El Señor siempre tiene solución. El Señor siempre tiene solución, porque el Señor lo que no quiere es que tú te quedes en un estado frío, apagado, abatido, desmotivado. No, al contrario, Él siempre tiene solución. Siempre. Cualquiera que sea tu estado, aún hayas pecado, el pecado más horrible que tenga en tu corazón, el Señor te dice, tengo solución para ti. Amén. Y se trata de una palabra, arrepiéntete. Amén. Y es lo que le dice el Señor a la iglesia. Le dice, arrepiéntete y haz las primeras obras. Verso 5, se lo va a decir, dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído. Es decir, recuerda. ¡Wow! Los que llevamos tantos años en el Señor. ¡Wow! Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Porque si no, vendré pronto, más pronto que tarde, dice que quitaré. Haz las primeras obras, arrepiéntete, yo estoy aquí. Amén. El Señor está aquí siempre, continuamente, siempre. Siempre. Para que la iglesia esté ferviente, para que la iglesia esté avivada, para que la iglesia sea una iglesia poderosa, para que la iglesia siga viviendo en el poder del Espíritu. Siempre. Hermanos, la idea no es que no dejes de recordar, que no dejes de recordar la idea griega del texto, emerge. El mandato es mirar al pasado y recordar el lugar de donde hemos estado y hemos caído. Esa situación, ese estado que teníamos de una manera espiritual y hemos caído de ella. Recuerda el amor, recuerda la fe, el gozo que tú tenías, la alegría que tú tenías, la obediencia que tú tenías, el sacrificio que tú tenías, el esfuerzo que tú hacías, la obediencia que tú dabas y reconocías cuando tú ibas, cuando tú entrabas, cuando tú amabas, cuando tú visitabas, cuando tú llamabas, cuando tú invitabas. Recuerda.
Recuerda. Compara eso con tu actual estado. Mírate años atrás y mírate ahora. Todos recordamos aquellos momentos preciosos cuando entregamos nuestras vidas al Señor. ¿Quién no se acuerda de aquello, verdad? ¿Quién no se acuerda de aquello? Cuando entregamos nuestras vidas al Señor, yo recuerdo aquellos momentos. Yo recuerdo que entré con 20 y pocos años por aquella iglesia pequeñita y con el pelo largo, y venía del mundo del que cada uno de nosotros venimos, No que huir, no, tú también, No yo, tú también. Que no sea pecador aquí, que levante la mano. Yo trabajaba en General Motors, me había quedado sin coche. Y el diácono que había allí me dijo, ¿qué te pasa, Miguel? Digo, mira, hermano Benito, no, el coche se me ha averiado. Toma, las llaves de mi coche. ¿Cómo? Las llaves de mi coche para que tú lo cojas y te vayas. Yo tengo otro coche, toma. Un Ford Orion, me acuerdo del Ford Orion, un cochazo. El hermano, la llave del coche para que yo me fuera al trabajo. Hermano, hemos acabado el culto, sí, vamos a ir a comer, vamos a comprar unos pollitos asados y nos vamos aquí, nos vamos allí, vamos al campo, vamos. ¿Mi hermano está malo? ¿Quién está malo? ¿No ha venido? ¿Y hoy qué le pasa a la iglesia? ¿Hoy qué le pasa a la iglesia? ¿Hoy qué te pasa a ti? ¿Qué me pasa a mí? ¿Qué le pasa a la iglesia? Fueron momentos inmensamente de gozo. Yo aprendí, aquello fue tal testimonio para mí que al poco tiempo me pasó a mí con un pastor que yo empecé a trabajar y el hermano vivía en Jerez y le dejé mi coche. Toma, hermano, el coche. Hay hermanos aquí que lo saben, bueno, mi esposa está aquí. Y le dejé mi coche cerca de un año con la llave para que él lo cogiera por la mañana. Yo trabajaba de noche, yo no lo cogía por la mañana. Toma. Hoy pedirle el coche a un hermano... Algunos sacan la frase esa que no la quiero decir aquí, no se deja como ¿no? Pero no, dice que hay dos cosas que no se dejan, ni la mujer ni el coche, lo voy a decir. Ni la mujer ni el coche, ¿no? Lo voy a decir, ¿no? Hermano, ¿me deja el coche? No, hombre, ¿cómo te iba a dejar yo el coche? El coche es mío. Vale. Yo creía que lo que teníamos era del Señor. No, el coche es mío. Vale. Entonces, ¿no es del Señor? No es mío. Vale. Pues para ti. Hermanos, hermanas, queridas, amados míos, amadas mías, el Señor viene pronto. El Señor viene pronto. Los tiempos se acaban. Las bombas cada vez son más y más grandes y más gordas. Y esto se está complicando. Y si no se complica ahora, se va a complicar para la próxima, que será dentro de muy poco. Y la iglesia tiene que estar con sus lámparas encendidas esperando al Señor. Amén. Y la iglesia eres tú y soy yo. ¿Cómo estamos nosotros? O quizá estamos nosotros en esta situación que tenga que venir el Señor y nos remueva y nos quite del lugar donde estamos. Porque dice el Señor que te quita, y no voy a entrar ahora porque no es el momento. Pérdida de salvación, no pérdida, es otro momento de enseñanza, como ya hablamos algún que otro jueves. Pero dice el Señor que te quita. Que te remueve de tu lugar. ¿Por qué? Sencillamente por una razón. Porque no te arrepientes. Si no te arrepientes es porque tú crees que yo estoy bien. No, ¿cómo está, hermana? Yo estoy muy bien. ¿Estás muy bien? Sí. Hace 2 meses que no te veo. No, pero estoy muy bien. Vale. Dios te bendiga. Hermana, ¿cómo estás? Yo muy bien. Sí, ¿le has predicado a alguien? No, hermano. No, hace ya 2, 3 meses que no comparto la palabra que... Estás muy bien, estás muy bien. No, sí, yo estoy muy bien. Que estás muy bien. Bueno, pues sigue como estás. Querida alma, que esto es serio.
Y esta es la obra del Señor. ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el vigor? ¿Dónde está realmente, si realmente hay una verdadera conversión? Si es verdad que Cristo está en tu corazón o no. Hermanos, no nos confundamos. La iglesia de Éfeso se confundió. Creía que por sus buenas obras, porque trabajaba mucho, porque tenían una sana doctrina, porque eran muy teológicos, porque sabían hacer una exégesis hermenéutica y conocer las lenguas, que la conocían evidentemente, hebraicas, arameas y demás, y sabían conocer en aquellos tiempos lo que estaba era la Septuaginta, ¿verdad? Y la entendían perfectamente, pero el Señor les dice, mira, habéis perdido vuestro primer amor. Queridos, qué bueno aquellos primeros días de nuestras conversiones. Queríamos gritarlo a los cuatro vientos. Quiero acabar con esto que te quiero decir en esta mañana. De que habíamos encontrado lo que tanto tiempo buscábamos. El perdón de nuestros pecados, nuestra salvación, un grupo de gente que tenían los mismos pensamientos, sentimientos, los mismos deseos que nosotros. Imagínate por unos momentos esos tiempos, imagínate, ve allá ese momento de tu conversión, cuando te convertiste a las primeras semanas, a los primeros meses. Imagínate esos tiempos de oración, ¡wow! Esos tiempos de estudios, de vigilias de toda la noche. Solamente queríamos estar con los hermanos, estar junto con aquellos para hablar del amor de Dios, para hablar del Señor. Hoy te encuentras tú con hermanos y es complicadísimo sacarle una conversación del Señor. Es complicado hablar de la palabra, es complicado. Hablamos de un montón de cosas, pero de lo que llena el corazón. Cuidado, porque dice que la boca habla de lo que hay en el corazón. Hermanos, ¿puedes recordar cómo fueron esos días de inicio en tu vida cristiana? ¿Ha pasado algún tiempo desde esos eventos? ¿Cómo está tu vida cristiana hoy? ¿Cómo está tu vida cristiana hoy? ¿Cómo andas con tu primer amor? ¿Cómo andas con tu primer amor? ¿Cómo andas con tu primer amor? A mí algunos me podéis engañar, otros algo menos, pero al Señor no. Al Señor no. ¿Cómo andas con tu primer amor? Yo quiero que en esta mañana, acabando, tú escuches por un momento la voz del Espíritu en la palabra, que lo que dice la palabra, ¿verdad? Ya en los últimos textos. El que tiene oído para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cómo andamos en nuestro primer amor? Quiero decirte que cuando mi deleite en el Señor ya no es tan grande como mi deleite por otras cosas, por otras personas o por las cosas del mundo, he perdido mi primer amor. Te digo que cuando tu alma no anhela la comunión íntima con el Señor a través de la oración, de la lectura de la palabra, has perdido ese primer amor. Que cuando mis pensamientos y nuestros pensamientos en mis momentos de ocio no se dirigen al Señor, quizás hemos perdido nuestro primer amor. Cuando me excuso fácilmente diciendo, es que soy humano, es que el Señor conoce mi corazón. Quiero decirte que caemos en cosas que no le agradan al Señor y que quizás hemos perdido nuestro primer amor.
Cuando me cuesta dar con alegría, porque el Señor dice que Él ama a los dadores alegres. Cuando nos cuesta dar con alegría para la obra del Señor y para las necesidades de nuestros hermanos, quizás hemos perdido nuestro primer amor. Cuando dejo de tratar a mis hermanos cristianos como trataría al Señor, he dejado mi primer amor. Cuando empiezo a ver los mandamientos del Señor como legalismo o como prohibiciones para mi felicidad y no como regla y norma y principio de vida, he perdido mi primer amor. Cuando me preocupo más por quedar bien con la gente del mundo en vez de buscar la aprobación del Señor, quizás he perdido mi primer amor. Cuando me niego a dejar de hacer algo que está ofendiendo a un hermano más débil que yo, quizás he perdido mi primer amor. Hacemos cosas que ofenden a otros hermanos por su debilidad, pero como nos gusta a nosotros, no somos capaces de dejarla por amor a ese hermano. Por lo tanto, he perdido mi primer amor. Porque por amor a ese hermano, yo debería de dejar de hacer aquello que a mi hermano les causa decaída. Cuando me vuelvo complaciente hacia el pecado que me rodea, he perdido mi primer amor. Cuando no puedo perdonar a alguien que me ha ofendido aún a mí, he perdido mi primer amor. Querido hermano y hermana, yo quiero en esta mañana que estás aquí y aquellos que nos van a escuchar en estos días, si te estás justificando delante del Señor, ¿estás poniendo excusas a tus ausencias en las reuniones? ¿Estás poniéndole excusas al Señor por tener poco tiempo de devoción? ¿Estás poniéndole excusa al Señor porque no visitas al hermano como lo tenías que visitar? ¿Estás poniendo excusas de una u otra manera? ¿Estás poniendo excusas cuando no vienes? Y sabes que son excusas. Quizás hayas perdido tu primer amor. ¿Deseas reunirte con los hermanos? ¿Deseas reunirte con los hermanos? ¿Deseas alabar? ¿Deseas adorar, estudiar, orar, visitar? Si no es así, quizás has perdido tu primer amor. Querida iglesia, acabo como empecé. Hay poderes muy poderosos, militar, económico, político, religioso, pero el mayor de ellos es el poder del amor. El amor te impulsa a avanzar. Amén. El Señor te hace una invitación en esta mañana. Arrepiéntete. Un cambio profundo en tu corazón y en tu mente. Un cambio radical de mente y de actitud. Suficiente para cambiar una conducta fría a una conducta de un amor fervoroso por Cristo y por los hermanos. Una urgencia no para hoy, o mejor dicho, no para mañana, sino para hoy. Algo de inmediato. El mandato es a recordar con urgencia la relación amorosa que tuviste en el pasado y a realizar una ruptura completa con el presente estilo de vida. Debían de dar marcha atrás y hacer las primeras obras. Eso es lo que le dice el Señor a su iglesia. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Obras motivadas por el amor a Cristo en lugar de una doctrina fría y mecánica.
Hermano, hermana mía, queridos, hagamos las primeras obras. Regresa ese amor de Cristo en esos primeros días. Regresa ese amor de Cristo verdadero. Regresa al amor a Cristo y a tus hermanos. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Amén. Amén. Dios te bendiga, querido hermano y hermana.